Pero otra de las razones que nos trajeron hasta aquí esta tarde, y queremos pues dedicarle un espacio también a esta transmisión, han sido unas declaraciones recientes que han motivado un avispero, sobre todo en las redes sociales cubanas, y un debate en las redes sociales cubanas, que yo creo que es un debate justificado, con relación a unas declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. Las declaraciones del vicecanciller ruso se producen en un momento que la audiencia debe conocer, en que se ha producido un aumento de las tensiones políticas entre Rusia y los Estados Unidos, entre otras cosas por el conflicto en Ucrania. En Ucrania hay un conflicto de antaño ya. Ucrania es una ex república soviética que después de unas elecciones en las que los pro-occidentales, o sea, un sector político pro-occidental que no era prorruso, ganó las elecciones, pues ahí se produjo un conflicto con un sector prorruso, también atizado por la anexión de la península de Crimea por los rusos, que pertenecía a Ucrania, pero los rusos se apropiaron y anexaron la península de Crimea, y ahí se ha producido un conflicto armado, sobre todo en el este del país, que ha llevado a que las fuerzas prorrusas se concentren en el este del país y han creado lo que han denominado como una república, la República de Donetsk, y ahí pues hay un conflicto hace mucho tiempo. Ese conflicto pues participa, por supuesto, los europeos, participan los Estados Unidos, no directamente, pero sí desde el punto de vista de las tensiones políticas, desde el punto de vista de la discusión política, y por supuesto entran los rusos. En la base de ese conflicto pues está, yo creo que la expansión de la OTAN, que es el acuerdo, el Tratado del Atlántico Norte, que reúne a un grupo de países que han hecho como una alianza militar. Recordar que la OTAN es un rezago, si se quiere, de la Guerra Fría también, donde había estado el Pacto de Varsovia con los satélites de la URSS y la URSS, y pues el Tratado del Atlántico Norte, que reunía como los cuerpos occidentales, los países occidentales que se oponían al Tratado de Varsovia. Lo cierto es que en las últimas 2 décadas la OTAN ha ido creciendo cada vez más y se ha ido acercando, los países se han acercado cada vez más a la frontera rusa, y el ejemplo más claro de eso es, no sé, la pertenencia de Rumanía, de Polonia, el acercamiento hacia Rumanía y a Polonia, y el corrimiento de muchísimos países occidentales más cerca de Rusia. Eso ha generado un conflicto de larga data ya, y los rusos pues han dicho que Ucrania no puede ser parte de ese conflicto. Ante el movimiento de tropas rusas hacia la frontera ucraniana, ahí se han producido conversaciones, porque la base fundamental del conflicto es que los rusos dicen que Ucrania no puede pertenecer, ni Ucrania ni ninguna de las ex repúblicas soviéticas puede pasar a formar parte de la OTAN. Ese es un acuerdo innegociable por parte de los rusos, y que los occidentales no entienden, sobre todo los Estados Unidos no entienden. Lo cierto es que en medio de este conflicto se han producido pues intentos de negociaciones, y en el último intento de negociaciones, después de este último intento de negociaciones que se produjo en los últimos días, pues se produjeron declaraciones del vicecanciller ruso, que si las tenemos listas, por favor, yo le pediría a los muchachos de postproducción que compartiéramos las declaraciones de Sergei Ryabkov. Si no se determina si hay algún recurso, alguna reserva de flexibilidad por parte de Estados Unidos para el trabajo con asuntos serios de los que hablaba en reiteradas ocasiones, no veo fundamentos para sentarnos en un futuro próximo en la mesa de negociaciones, reunirnos y empezar estas discusiones. Necesitamos una reacción de la otra parte, no en forma de comentarios o declaraciones verbales, sino algo más habitual para los diplomáticos. No quiero ni confirmar ni descartar esa opción. En el estilo estadounidense, la existencia de opciones en política exterior y de defensa es una piedra angular para garantizar la influencia poderosa de ese país en el mundo. Eso depende de las acciones de los colegas estadounidenses. Creo que las dos partes han dejado clara su postura. Estas demandas no pueden ser aceptadas, y los europeos comparten este punto de vista, esta actitud. Bueno, estas eran las declaraciones de Ryabkov, las que tienen que ver con Cuba y con Venezuela, pues son las intermedias, las declaraciones intermedias, en las que dice que no puede ni confirmar ni negar la posibilidad. Lo cierto es que no es una declaración motivada o autónoma del propio Ryabkov, sino que es una respuesta a una pregunta de la periodista que lo está entrevistando, y que no nace tampoco de la noche a la mañana. Yo, antes de entrar a analizar
la declaración en sí misma de lo que dijo Ryabkov y las posibles consecuencias que eso pudiera tener para Cuba o incluso para el continente latinoamericano, yo quiero recordarles a la audiencia que en el chat tienen el link de la transmisión. Si hay alguno que quiere incorporarse a la transmisión, sencillamente pues entra a la sala de espera y lo dejaremos subir si tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, sobre todo con relación a este tema. Pero además de invitarles a participar del debate con relación a este asunto, yo creo que hay que empezar diciendo que, amén de que estas declaraciones puedan haber levantado pues muchísimas confrontaciones y hay discusiones sobre todo en torno a las implicaciones para la soberanía cubana de este tipo de declaraciones, lo cierto es que hay que hacer un poco de historia. Esta es como la tercera vez en menos de un año que desde Rusia se emiten declaraciones de este tipo. Al parecer ha sido una constante dentro del debate general, dentro del debate al menos ruso, a partir de la exacerbación del nacionalismo ruso y este crecimiento y este regreso a la gran Rus y su influencia como un actor en la política internacional, pues se ha ido difuminando la idea de la posibilidad de regresar a aquella etapa en la que los rusos tenían influencia en el área, sobre todo influencia en Cuba, materializada a partir de su presencia militar o la relación militar o los acuerdos militares de cooperación con países del área como pudiesen ser Cuba o Venezuela. Y yo les decía que en menos de un año, esta es como la tercera vez que se reproduce este mismo tema. Yo recordarles a la audiencia que en marzo del 2021, en un programa muy famoso de la televisión rusa, un canal ruso que se llama Rosilla 1, es un programa que se llama 60 minutos, que tiene un presentador que es apellido Pavlov, que tiene un programa muy popular porque lo hace junto con su mujer, es un programa de análisis político. No sé si en postproducción tendremos imágenes del programa en sí mismo, fotos del programa en sí mismo, pero bueno, pueden buscar las referencias con relación al programa. Pues en marzo del 2021, en este programa de la televisión rusa, en Rosilla 1, se entrevistaron a dos diputados, dos miembros de la Duma rusa, miembros además del partido de Putin, que es el partido mayoritario en la Duma, que es el partido Rusia Unida. Y esos dos parlamentarios, a partir de también de unas preguntas que le hizo Pavlov, dijo uno de esos parlamentarios, apellido Chuldiev, dijo que sí, que nosotros a partir de que ellos creían que la posibilidad de poner misiles en Cuba nuevamente era una solución a la nueva agresión de parte de los Estados Unidos o al aumento del discurso y las tensiones de parte de los Estados Unidos. ¿Qué había sucedido en marzo del 2021? Pues lo que había sucedido en marzo del 2021 era una entrevista que había concedido Joe Biden a ABC, si no recuerdo mal, en la cual Biden decía, entre otras cosas, que Putin era una persona sin alma y además era un asesino. No sé si tenemos las imágenes de la entrevista, pero es una entrevista que pueden buscar porque se la hizo Paulus, que fue en algún momento secretario de prensa de los Estados Unidos y ahora mismo es presentador y periodista de ABC, y le hizo esta entrevista en marzo del 2021 y Biden dijo claramente que Putin pues era una persona sin alma y además dijo que se lo había dicho personalmente a Putin en una reunión que habían tenido y que además él consideraba que sí, que Putin era un asesino y que tenía que pagar por eso. Pues eso fue entendido al interior de Rusia como una provocación que necesitaba ser respondida. Y entre las estrategias que evaluaron miembros del partido gobernante, que es el partido de Putin, diputados del partido gobernante, que es el partido de Putin, fue la colocación de misiles en Cuba como un mecanismo de amedrentación también para los cubanos. Ahí están las referencias a ese programa que sucedió en marzo del 2021, pero en junio del 2021 también el ministro de Defensa ruso, Shoigu de apellido, dijo también en una conferencia de seguridad en Moscú y busco por aquí para que mi memoria no me falle, declaró que tanto Cuba, Nicaragua como Venezuela tenemos las imágenes, ¿no? Pues entonces no muestra disposición a un compromiso de no ampliación de la OTAN. Desde el Ministerio de Exteriores ruso no descartaron el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela como un posible escenario en la escalada con Occidente.
Las declaraciones vinieron en medio de la tercera y última ronda de negociaciones con Washington en el Consejo Permanente de la OCE en Viena. Galo Fernández con el informe. Continúa la semana de reuniones entre Rusia y Occidente. Vamos a comenzar repasando lo que dejó la reunión en Bruselas entre Rusia y la OTAN. Duró esta más de 4 horas, no resultó fructífera, pero eso sí, todavía genera reacciones. Y las más resonantes hay que decir que fueron las del viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, quien destacó que tras las 2 reuniones sobre las garantías de seguridad no hay razón para seguir negociando y dio sus razones. Lo escuchamos. Si no se determina si hay algún recurso, alguna reserva de flexibilidad por parte de Estados Unidos para el trabajo con asuntos serios de los que hablaba en reiteradas ocasiones, no veo fundamentos para sentarnos en un futuro próximo en la mesa de negociaciones, reunirnos y empezar estas discusiones. Necesitamos una reacción de la otra parte, no en forma de comentarios o declaraciones verbales, sino algo más habitual para los diplomáticos. Bueno, y eso no es todo. Ryabkov se refirió a la posibilidad de desplegar infraestructura militar de la Federación Rusa en Cuba y en Venezuela. Estas fueron sus palabras. No quiero ni confirmar ni descartar esa opción. En el estilo estadounidense, la existencia de opciones en política exterior y de defensa es una piedra angular. Una piedra angular para garantizar la influencia poderosa de ese país en el mundo. Eso depende de las acciones de los colegas estadounidenses. Y en cuanto a la cuestión de Ucrania, Ryabkov manifestó que Kiev parece deleitarse en la ilusión de la venganza, buscando una razón para abandonar finalmente la implementación de los acuerdos de Minsk. Hay quienes ven en la reunión de hoy en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa la última esperanza para encontrar una solución de la crisis. Aunque el representante de Rusia ante el organismo, Alexander Lukashevich, comentó que el intento de reducir las negociaciones de garantía de seguridad al intercambio constante de posiciones solo lleva al empeoramiento de la situación para todos los estados. Por otro lado, Josep Borrell echó más leña al fuego. Dijo que la Unión Europea se prepara para lanzar una misión de entrenamiento de oficiales en Ucrania y comentó la postura de Rusia en cuanto a las garantías de seguridad. Escuchémosla. Creo que las dos partes han dejado clara su postura. Estas demandas no pueden ser aceptadas. Y los europeos comparten este punto de vista, esta actitud. Y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, comentó las palabras de Borrell. Textualmente lo que dijo fue: la reacción de Borrell a las negociaciones es emocional y poco cortés. La Unión Europea se relegó de esta manera a sí misma a un rincón remoto del tema de seguridad. En cuanto a las posibles sanciones contra Rusia y su presidente Vladimir Putin por parte de Estados Unidos, las consideró Lavrov como un ataque de nervios. Vamos a repasar más dichos del canciller de Rusia, ya que en cuanto a las negociaciones del lunes y miércoles con Estados Unidos y la OTAN, dijo que mostraron la seriedad de la confrontación en el escenario mundial, pero también que, a pesar de la posición intransigente de Occidente, fueron como de negocios y es probable que Estados Unidos comprenda los resultados que tuvo la reunión. Más sobre las demandas de Estados Unidos de que Rusia devuelva sus tropas a los cuarteles, digo que estas son inaceptables. Moscú ni siquiera lo va a discutir, ya que estas tropas se encuentran en su propio territorio. Y ya para cerrar, quiero repasar los dichos de Lavrov en cuanto a las respuestas sobre las garantías de seguridad que había exigido Rusia. Dijo que Estados Unidos prometió que la próxima semana iba a presentarlas por escrito, las suyas, mientras que el secretario general de la OTAN prometió hacerlo para dentro de una semana. Por lo tanto, hay que decir que así va finalizando una semana que nos deja un poco más claro, tras estos diferentes encuentros que han tenido lugar, en qué situación están hoy las relaciones entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos. Bueno, este era un reportaje de RT bastante completo. RT, para nadie es un secreto, RT tiene oficinas en Cuba, Oliver Zamora es su corresponsal y es una agencia muy vinculada al gobierno ruso. Por tanto, esto es una versión bastante cercana a la versión rusa con relación al asunto. Esas son las tensiones que se están efectuando y lo cierto es que se reconoció por parte de Rusia como gobierno que parte de su estrategia no descartaba la posibilidad de que parte de su estrategia para enfrentar esta escalada en las tensiones pudiese ser colocar por fuerzas militares tanto en Cuba como en Venezuela. También tenemos las respuestas del gobierno de los Estados Unidos. De seguir comentando este particular, yo creo que sería bueno que escucháramos las respuestas de un funcionario de seguridad nacional del gobierno norteamericano con relación a esta aseveración de Rusia de su posibilidad de mover tropas hacia Cuba o Venezuela como parte de esta escalada militar. Adelante.
Could you address the Deputy Foreign Minister's comments, Sergei Ryabkov, suggesting that that Russia could deploy forces or wouldn't rule out deploying forces in Latin America? Is that something that the U.S. is concerned about? Is that something that came up in those discussions? I'm not going to respond to bluster in the public commentary. That wasn't raised in the discussions at the Strategic Stability Dialogue. If Russia were to move in that direction, we would deal with it decisively. Bueno, definitivamente los americanos pues entienden eso como, las declaraciones rusas las entienden como un bluff, las entienden básicamente, se pudiera traducir desde el inglés como una fanfarronería. Pero lo cierto es que a mí en lo personal no me interesa que pueda representar las declaraciones rusas con relación a los Estados Unidos o con relación al conflicto ucraniano. No es que no me interesen desde el punto de vista personal, es que no me interesan desde el punto de vista del análisis que podamos hacer los cubanos con relación a esa situación. Más que nada me interesa el por qué se produce una declaración de este tipo y segundo, por qué se ha producido un silencio de parte del gobierno cubano, un gobierno que además desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido un ministerio que consuetudinariamente se ha dedicado a condenar enérgicamente pues casi todo, ¿no? Y aquí yo vuelvo a la historia. Este es un tema que ha sido recurrente en el último año. Yo les recordaba que en junio, entre el 22 y el 24 de junio, se produjo una conferencia de seguridad en Moscú y en esa conferencia de seguridad el ministro de Defensa ruso de apellido Shoigu dijo que Cuba, Nicaragua y Venezuela habían solicitado ayuda a Rusia en el ámbito técnico-militar. Fíjense, estamos hablando de junio del 2021 y las justificaciones que dio Shoigu para esa solicitud eran que estos países requerían un armamento más moderno y preparación militar, pues enfrentaban, y escuchen bien, estos son datos interesantes, sobre todo que justificaron la solicitud teóricamente desde el criterio del ministro de Defensa ruso, pues se justificaban con el hecho de que estos países enfrentaban el terrorismo vinculado al narcotráfico y las tentativas constantes de revoluciones. Eso fue una declaración emitida entre los días 22 y 24 de junio por el ministro de Defensa ruso, quien además dijo que históricamente Rusia había establecido relaciones de asociación con Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países, y que estos países han estado resistiendo diversas formas de presión hasta la amenaza del uso abierto de la fuerza militar durante muchos años. Se solicita el apoyo de Rusia ahora más que nunca. O sea, esos países solicitaban el apoyo de Rusia en ese momento más que nunca. Esas declaraciones se produjeron hace apenas 7 meses, 6 meses, 7 meses. Por tanto, este es un tema que ha estado en el tablero, en la discusión, en el debate desde mucho antes. De hecho, Rykov, antes de emitir estas declaraciones hace unos días, hace un mes, en medio de las tensiones, también había dicho que él hacía una similitud de esta tensión entre los Estados Unidos y Ucrania con la misma crisis que se produjo en Cuba en octubre de 1962. O sea, Rykov catalogó esta crisis que se está viviendo, esta tensión que se está viviendo entre los países occidentales y Rusia alrededor de Ucrania, como la misma crisis que vivimos los cubanos y que vivieron los soviéticos, los americanos, en octubre de 1962, cuando los soviéticos, escondidos y en contubernio con el gobierno cubano, pues colocaron misiles en Cuba, y eso lo descubrieron los americanos a partir de un sistema de inteligencia, ¿no? Y pues ahí se produjo una crisis. O sea, hay una similitud que hace Rykov con la crisis actual y que, por supuesto, hacemos también los cubanos. Cuando hablamos de esta situación, de la posibilidad de movilizar tropas hacia territorio cubano, pues a los cubanos siempre al menos rememoramos la idea aquella de regresar a esa relación completamente estrecha con Rusia, una relación que los llevó a ubicar, si bien no unidades militares de infantería o con fuerzas de infantería, sí los llevó a ubicar unidades de escucha, unidades de comunicaciones, ejemplo de eso la unidad de Ludde, donde después se construyó la UCI, o sea, había una relación bien estrecha de colaboración entre Cuba y la Unión Soviética, que no iba a materializarse en la presencia de bases militares, pero sí en otras muchísimas cosas que implicaron también sesiones de soberanía importantes, y eso no se puede discutir. Eso ha estado en el tema, pues ya les hablaba de marzo, les hablaba de junio, estas declaraciones, y lo más importante en este sentido es la propia declaración reciente. ¿Y por qué es importante desde mi punto de vista? No por el hecho de lo que dijo Rykov, sino por 2 razones fundamentales. Rykov dice que
la posibilidad de mover tropas a Cuba o a Venezuela no depende ni de los cubanos ni de los venezolanos. O sea, Rykov no descarta la posibilidad de que eso se produzca, pero dice que dependerá única y exclusivamente de los pasos que tomen los americanos. Por tanto, aquí hay un pronunciamiento como mínimo irrespetuoso por parte de las autoridades rusas con relación a la soberanía tanto cubana como venezolana, porque están haciendo y están asumiendo exactamente la misma posición que asumieron en las negociaciones entre dos superpotencias del año 1962. Y es excluir a los pequeños de cualquier tensión, es tratar a los pequeños como si fuesen única y exclusivamente marionetas necesitadas de asistencia, y a cambio de esa asistencia, pues necesitan ofrecer favores. Y es discutible el hecho de que el gobierno cubano como mínimo no se haya pronunciado con relación a ese tipo de pronunciamiento. Hace un rato estábamos hablando de Carlos Alzugaray y de la participación de Carlos Alzugaray en los debates cubanos. Y recientemente AP, que es una agencia también con corresponsalía en La Habana, hacía una nota que fue reproducida, entre otros, por el Herald de Miami. Y en esa nota se consultaba, se utilizaba a Carlos Alzugaray como fuente para entender un poco lo que estaba sucediendo y qué representaba esta declaración de parte de Rusia. Y yo les leo exactamente lo que le respondió Carlos a la agencia AP. Carlos dijo que no hay ninguna amenaza de que esto sea un plan, sino sencillamente es una advertencia para que los norteamericanos se pongan en el lugar de los rusos. Dice Carlos además que por supuesto esto va a tener implicaciones, ya las redes están calientes. Obviamente la pregunta es qué piensa Cuba de eso, y creo que se va a mantener callada aún en el caso más probable de que los rusos hayan consultado antes de emitir esa declaración. Por tanto, Carlos está dando por seguro, Carlos Alzugaray, para la audiencia también, además de un analista cubano y fuente de muchísimos medios de prensa en Cuba, es un ex diplomático, o sea, Carlos conoce de los funcionamientos de la diplomacia cubana y ha dicho que él cree que la diplomacia cubana pues va a permanecer en silencio. Si me preguntan a mí, yo también creo que va a permanecer en silencio, tristemente va a permanecer en silencio, porque yo creo que se están produciendo cosas al margen de la ciudadanía y es la ciudadanía la que debería discutir. Estos son temas que han tenido también un reflejo, y aquí, si bien no se ha producido un pronunciamiento de parte de gobierno cubano, sí se han producido pronunciamientos de parte de miembros o de altos dirigentes del gobierno venezolano que pueden ofrecernos algunas pistas con relación a este asunto. Este es un tuit de Vladimir Padrino López, que es el jefe del ejército venezolano, y dice: no asombra ver a la vil vocería de la antipatria hablar de soberanía nacional después de rogar intervención militar y sanciones contra Venezuela, cuando Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar de nuestras naciones, las cuales ya existen, y lo coloca en mayúscula. Aquí hay una señal importantísima, porque ¿de qué discusión es la que habla Padrino? Pues sencillamente también al interior de la sociedad civil venezolana, después de estas declaraciones de Ryabkov, pues se ha producido un debate, ¿no? Un debate que ha sido impulsado por la oposición. No sé si tenemos por ahí un tuit en el que se mencionan las declaraciones de Juan Guaidó, para que se entienda cuál es el origen de este debate al que hace alusión Padrino, porque Juan Guaidó dijo también: Rusia no puede desplegar militares en el país porque Venezuela es soberana. Esa es una declaración de Juan Guaidó con posterioridad a las declaraciones del vicecanciller ruso. Pero además en Venezuela se está discutiendo la constitucionalidad de movilizar tropas hacia el interior del país, y se está apelando al artículo 13 de una constitución que fue escrita por el propio Hugo Chávez, y los venezolanos están discutiendo el hecho de que el espacio geográfico venezolano es una zona de paz, porque así lo dice su constitución, y no se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Estas son
los criterios que se están manejando al interior de la sociedad civil venezolana con relación a las declaraciones. Pero a diferencia de Cuba, en Venezuela el jefe del ejército sí se pronunció, y se pronunció en una clave que los cubanos deberíamos prestar muchísima atención, entre otras cosas porque estamos acostumbrados a que todo este tipo de manejos se produzcan desde la opacidad, se produzcan de espalda al pueblo cubano, y antecedentes hay muchísimos. Los cubanos nos enteramos conjuntamente con los americanos de la presencia de los cohetes de la crisis de los misiles en el año 1962, aunque los cubanos estábamos inmersos por vivir en el territorio, por ser sujetos de un posible conflicto bélico en medio de esa situación, y sin embargo, pues estuvimos al margen. Pues hoy también estamos al margen de muchísimos de estos mecanismos que se producen muy al margen de la soberanía cubana, y que yo creo que dejan mucho que desear, no por el hecho, vuelvo y repito, de estas declaraciones, sino por el hecho del silencio del gobierno cubano, que ni tan siquiera ha explicado si esto es una posibilidad factible, o sea, si lo entienden como una posibilidad factible el gobierno cubano, si realmente lo que se ha producido es una declaración fortuita, una declaración, un bluff de parte de los rusos que no amerita ninguna otra discusión. Pero vuelvo y repito, yo creo que lo más cuestionable de esta declaración no es ni tan siquiera la posición de fuerza de los rusos, que yo creo que están intentando pues demostrar músculo, ¿no? Están intentando traer ese conflicto de las fronteras de su país, de Ucrania, y decirle a los americanos, nosotros también podemos poner ese conflicto cerca de su frontera. Nosotros hemos establecido relaciones con países de su área que nos han pedido colaboración y con los que tenemos una historia, como es el caso cubano, ¿no? Pero lo cierto es que lo más discutible, vuelvo y repito, de esas declaraciones es el hecho de que los propios rusos nos ningunean como, no nos tratan como una nación soberana. Y el gobierno cubano ha propugnado y ha hecho campañas del oficialismo al decir que el régimen político que hoy existe en la isla es el único que puede conferirle a los cubanos la soberanía que alcanzamos en el año 1959. O sea, hay una contradicción muy clara entre la forma en la que nos tratan los rusos ante esta situación y la posición de un gobierno cubano, que yo estoy completamente de acuerdo con Carlos, en que permanecerá callado ante una situación como esa, porque le conviene desde el punto de vista estratégico también con los Estados Unidos, les conviene sembrar la duda, aunque no hayan sido consultados, les conviene pues sembrar la duda a los americanos. Yo creo que no tienen ninguna duda de que eso no se va a producir los americanos, pero bueno, el gobierno cubano sí cree que eso puede ser utilizado en su favor, entre otras cosas por las tensiones que han mantenido históricamente con el gobierno de los Estados Unidos. Y por otra parte, tampoco les conviene pues decirle que no o negar públicamente una aseveración que ha hecho un aliado poderoso, que en este momento es tanto aliado en la esfera estratégica, en la esfera de recursos, como en la esfera internacional. Recordar siempre que Rusia y China, ambos aliados de Cuba, pues mantienen veto al interior del Consejo de Seguridad, tienen un papel preponderante en la política internacional, y no creo que el gobierno cubano vaya a pronunciarse en ninguna medida con relación a rechazamos enérgicamente una declaración que nos trata como nada, porque sencillamente los rusos lo que han dicho es, nosotros podemos disponer de Cuba y Venezuela sin contar con ellos. El aumento, la escalada de esta situación, el hecho de poder mover tropas hacia allí, dependerá única y exclusivamente de la decisión de los americanos, de lo que hagan los americanos, no de lo que decidan los cubanos o los venezolanos, con quienes ya tenemos acuerdos de hacer lo que entendamos. Yo creo que ahí está el kit de esta situación, que evidentemente yo creo que no va a llegar a más. Yo creo que es un bluff en toda regla, por eso es que le decía, a mí no me interesa analizar tanto la declaración en sí, sino la posición del gobierno cubano, lo que se puede estar cocinando desde el punto de vista de acuerdos de este tipo entre el gobierno cubano y el gobierno ruso, y las sesiones de soberanía en ese sentido que puedan aparecer. Yo no creo que lleguemos al punto, no me parece, además los americanos lo han dejado claro. Yo creo que es muy parca, pero muy concreta también la respuesta del funcionario Blinken al decir que actuarán decisivamente en ese sentido. O sea, yo creo que han dado una respuesta ante lo que ellos mismos dicen que ni tan siquiera se discutió en las reuniones oficiales. Por eso es que le digo que no parte de una declaración voluntaria, autónoma, no es un statement lo que hizo Ryabkov, es sencillamente intentar responder a una pregunta que se le hace a partir de que ha sido un tema que ha estado en agenda, vuelvo y repito, desde mínimo desde marzo del 2021. Ya les dije que se había pronunciado en la televisión rusa, y también hay unas declaraciones del ministro de Defensa
que aseguran la existencia de esta relación militar, incluso aseguran el hecho de que Cuba, Venezuela y Nicaragua le pidieron asistencia militar a Cuba. ¿Qué nos toca como sociedad civil? Pues exigir qué tipo de asistencia militar es la que se ha exigido, qué tipo de relaciones es la que se pueden establecer o que es la que se han establecido en ese sentido. Porque no se puede mantener un discurso soberanista, un discurso nacionalista por un lado, y al mismo tiempo tolerar que seas tratado como un trapo, ¿no? Básicamente en este tipo de declaraciones.